Hola, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarles y recibirles en este espacio de la sede de la UNAM para América Latina, aquí en Santiago de Chile. Y hoy vamos a partir de un hecho que pasó hace muy poquito tiempo, un par de meses apenas. La UNAM creó en marzo de este año el Seminario Universitario sobre Desaparición, Búsqueda e Identificación de Personas, atendiendo evidentemente a un problema muy serio de nuestro país. Así, la UNAM pone su fuerza intelectual, ética y humana al servicio de una de las crisis de derechos humanos más graves de nuestro tiempo. Esto lo dijo nuestra secretaria de Desarrollo Institucional, la doctora Tamara Martínez Ruiz. En el marco del programa que hemos creado desde esta sede con el título Pensar América Latina hoy, hemos invitado a conversar sobre este nuevo espacio de reflexión a la coordinadora del seminario, la doctora Karina Anzolavere. Muchísimas gracias, querida Karina, por haber aceptado la invitación. Y Muchísimas gracias a ti, Sandra. Y como solemos decir, Latinoamérica no se termina en el Río Bravo y lamentablemente el tema de las desapariciones tampoco se termina en esa frontera. En este momento, la doctora Anzola Vélez se encuentra en Montreal llevando a cabo parte de su investigación, ya nos contará ella. Y es por esta razón que nos acompaña también nuestro colega y querido amigo, director de la sede de la UNAM en Canadá, el doctor Constantino Macías, a quien le cedo la palabra en este momento para que dé él también la bienvenida. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos y, querido Tino, te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Sandra, y qué gusto de nuevo de verte, Karina. Como comentabas hace un momento, no nos conocíamos y ahora nos vemos con frecuencia. Me alegra mucho y me hace muy feliz el que tengamos la oportunidad de utilizar también nuestra nueva oficina en Montreal. Nosotros estamos en Gatineau, que es parte de la provincia de Quebec, pero junto a la capital nacional, junto a Ottawa. Pero tenemos una oficina en Montreal que afortunadamente ha podido serte también un poco de ayuda ya. Y de eso se trata y para eso estamos. Me alegra mucho que estés por aquí. El tema es central, el tema es universal, pero ciertamente toca todas las Américas y también la parte latina de Canadá, que es algo que podremos platicar después. Entonces, muchísimas gracias. Y Sandra, también, por supuesto, tu invitación y tu iniciativa, que siempre son muy... Eres dinámica, no hay forma de seguirte el paso. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias a ti, gracias a ustedes. Y la primera pregunta es para la doctora Karina Anzolavere. Conocemos bien el problema de las desapariciones en nuestro país y además tú llevas muchos años trabajando sobre este tema. Se habla hoy de más de 130.000 personas desaparecidas. Y aunque hay momentos anteriores a este marcados ya por las desapariciones, pienso por ejemplo en los años 70, donde las desapariciones ocurrían en el marco de la llamada Guerra Sucia, ya algún día hablaremos un poco más sobre aquel momento, sabemos que hoy más del 90% de las desapariciones que forman este número fueron realizadas o sucedieron después de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico. Hoy nace este seminario, Desaparición, Búsqueda e Identificación de Personas, y a mí me gustaría saber, Karina, un poco a partir de tu trayectoria, ¿cómo sientes hoy la creación de este seminario? ¿Por qué nace el seminario? ¿Cuál es su objetivo y en qué va a apoyar o fortalecer el trabajo que distintas áreas de la UNAM vienen haciendo sobre el tema? Bueno, primero quiero agradecerte, Sandra, por el espacio y por el interés en el su de búsqueda y también a Constantino por poner la UNAM Canadá a la- a-
al servicio de alguna manera del seminario y de estrechar los vínculos. Me gustó, como decía Constantino en una reunión la semana pasada, pensar este problema desde Tierra del Fuego hasta el Yukón, ¿no? Que lamentablemente no es un problema exclusivo de México. Pero voy a responder a, a la pregunta. Como bien dices, Sandra, las desapariciones son, el número de desapariciones en México oficialmente registradas son más de 130.000. Em, Esto es, no voy a entrar en la discusión del número, que siempre es resbaloso, pero esto es muchísimo. Es muchísimo. Y bueno, esto pone sobre la mesa un problema multifacético. Los que venimos estudiando, como decía Sandra, yo vengo como parte de un equipo de investigación, venimos estudiando este tema hace más de una década. Em, lo que observamos es que, bueno, este es un tema que involucra, que tiene dimensiones sociales, de desigualdad social, porque no desaparece cualquier persona, ¿no? Em, Más bien desaparecen jóvenes pobres que no son parte de la élite política, cultural, económica, ¿no? Y esto nos dice algo sobre nuestras sociedades. También es un tema que ha generado una movilización social de una magnitud interesante y de unas características importantes, lo que hoy conocemos como las madres buscadoras o las familias buscadoras. Em, en México, por estas particularidades, ha adquirido una relevancia y una visibilidad que cuando comenzamos hace más de una década, eh, bueno, era emergente, entonces hoy estamos ahí. Hay toda una nueva estatalidad creada alrededor de la búsqueda, la identificación de personas, y esto implica, ¿no? También otros desafíos de cómo poner en marcha políticas, acciones para responder a un problema realmente de una magnitud muy grande, en el marco, por otra parte, de una violencia que sigue ocurriendo, ¿no? Y que eso también es la otra dimensión, que es, bueno, qué nos están expresando las desapariciones en términos de la violencia de México. Y bueno, yo creo que justamente por la magnitud del problema, las diferentes aristas que tiene y por la sensibilidad de la academia que desde diferentes disciplinas ha em, abordado el tema y contribuido al tema, es que la UNAM, que hay que decirlo, por iniciativa de 3 directoras, mujeres, eh, que vieron la relevancia y la pertinencia de impulsar esto, y por supuesto por la decisión del rector de la rectoría de la UNAM, se pone en marcha el seminario. Estas direcciones son la de la Facultad de Filosofía y Letras, la doctora Marifrances Rodríguez, la directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, Zoraida García Castillo, y la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
Mónica González Contró. Son las que por sus actividades, por las características de sus comunidades, visualizan, ¿no?, la necesidad de crear un espacio de coordinación de 10 entidades, ¿no?, de la UNAM, que están trabajando desde las ciencias duras hasta las humanidades en este tema. Y creo que esto hace eco de un movimiento intelectual, no solo mexicano, sino también internacional, que está pensando o discutiendo la pertinencia de hablar de campo de estudios sobre las desapariciones, ¿no? Porque ciertamente en México tenemos un problema, como ya lo describimos, muy grande, pero no es exclusivo de México, ¿no? Entonces, en América Latina tenemos otros países que viven esta situación, pero también por otras investigaciones que hemos hecho, observamos que en Europa hay un problema de desaparición. Y ahí la población afectada principalmente es la población migrante que entra a Europa. O sabemos que en Canadá hubo una comisión, una investigación nacional sobre mujeres y niñas indígenas desaparecidas, porque este es un tema que también sucede y también hay familias y madres buscando a sus hijas. Entonces, creo que este es el entorno y la idea que da lugar al seminario. Qué brutal, ¿no? Podríamos pensar como esa idea de lo que nos une finalmente parece ser la herida. Siempre se dice con respecto a América Latina, pero es brutal pensarlo como algo mundial, global. Cuando hablamos de globalización, se nos olvida que el dolor también puede ser global, ¿no? Es muy, muy fuerte. Muchas gracias, Karina. Yo le paso la palabra a mi colega Constantino Macías. Constantino, por favor. Muchísimas gracias, Sandra. Y sí, qué brutal, qué terrible. Eh, Me alegra mucho, por supuesto, saber que la UNAM te ha puesto ahí, Karina, para aglutinar los esfuerzos de un montón de entidades en la búsqueda de paliar este problema, pero qué tristeza que haya sido necesario. Ah, y por ahí no he hecho mi tarea y no he revisado si el LANOT es parte, el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra es parte de ustedes, pero supongo que sí. Mencionabas que, por supuesto, en Canadá la situación se carga también, es lamentablemente también una realidad, y quizá por otras razones históricas, pero de todos modos conectadas con la marginalidad, se carga sobre las comunidades de pueblos originarios, sobre las mujeres de las comunidades de pueblos originarios. No me sorprende para nada que hayan sido la doctora Contró, por ejemplo, una de las primeras personas que pensó en este tema en la UNAM. El problema creo que afecta de manera desproporcionada a las mujeres en el mundo. Eh, y me, Canadá tiene muchas aristas. Yo primero quisiera hacer a manera de reforzar la justificación de mi presencia aquí, eh, hacer un par de reflexiones, una muy breve tal vez, y es que Canadá es en cierto modo Latinoamérica. Una parte fundamental de su población es de origen latino, esto es, latino en el sentido de que
de que su lengua es una lengua, eh, una lengua romance, el francés, latina en el sentido de que formó parte digamos, del imperio unos pedacitos formaron parte del imperio de los Habsburgo de España, y latina en el sentido de que está llena de latinos, cada vez más. Y yo creo, y me gustaría que nos orientaras en este sentido, que una buena parte de la comunidad latina en Canadá vino huyendo de estas realidades. Esto es, que a Canadá la involucra la migración en el problema de las desapariciones en Latinoamérica, más allá de que tiene su propio problema de desaparición, del que también nos puedes dar una pista, pero también a Canadá lo involucra su capacidad de investigación. La UNAM tiene una escuela de ciencias forenses que acabas de mencionar, que forma parte del seminario que coordinas y que tiene un convenio con una universidad canadiense muy cercana a donde estás ahora, en este momento, en Montreal, en Trois-Rivières, eh, que, que, que estudia ciencias forenses. Tenemos una colaboración a la que han venido incluso estudiantes de México. Entonces hay varias facetas por las cuales Canadá se inscribe bien en este proceso, y me gustaría que nos platicaras de esto. Muchas gracias, Constantino, por la pregunta. Sí, tanto Sandra como yo que se habrán dado cuenta que venimos o nacimos en el sur, aunque somos mexicanas ya, después de muchísimos años de vivir allá y en México. em, eh, bueno, Canadá tiene una historia de de asilo y refugio muy amplia. Es un país que ha sido y es eh, especialmente receptivo y sensible, ¿no? A las personas que solicitan asilo y refugio y por supuesto ha sido un lugar donde donde durante las dictaduras del Cono Sur ha abierto sus brazos para recibir personas exiliadas, que muchas de ellas hoy ya canadienses o sus hijos canadienses, y ya más recientemente en esta digamos, en esta historia de violencia en América Latina también, ¿no? A personas que vienen de Centroamérica o de otros de Colombia, ¿no? Frente a que les ha abierto las puertas. Frente a eso, y como siempre, las realidades de los países no son unidimensionales, ¿no? Tenemos eso y hay también situaciones de discriminación o de violencia respecto de otras poblaciones. Pero sí, esto no implica el que se hable de, o que reconozcamos que hay un problema, ¿no? Bueno, como la misma comisión de investigación, la misma investigación nacional planteó, ¿no? Un problema de racismo y de genocidio no implica que el país no abra las puertas y sea receptivo y solidario frente a otras eh, realidades, ¿no? Y claro, Canadá tiene, bueno, una gran capacidad de, de investigación y me alegra saber que la Escuela de Ciencias Forenses y universidades aquí
han tenido en Canadá, han tenido posibilidades de realizar intercambios. En lo que a mí respecta, también tengo mucho vínculo con redes de investigación sobre América Latina en Canadá. Hay redes muy fuertes y en Montreal específicamente está ERIGAL, que es una red de investigación sobre América Latina que involucra a personas de todas las universidades, no solo de una, sino de las diferentes universidades que tienen asiento aquí en Canadá, ¿no? Y yo justamente quisiera, al hablar de esto, mencionar cuáles son las dependencias, las entidades de la UNAM que forman parte del seminario, porque creo que eso nos va a dar una idea del tipo de proyecto intelectual, como decía la doctora Tamara Martínez, del tipo de empresa intelectual y social que es su de búsqueda, como le llamamos nosotros. El seminario está compuesto por 10 entidades y, y estas entidades son, bueno, la Facultad de Filosofía y Letras, por supuesto, la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Psicología, la Escuela Nacional de Trabajo Social, el Instituto de Investigaciones Sociales, el Instituto de Investigaciones Antropológicas, el Instituto de Geografía, el Instituto de Geología y el Instituto de Geofísica, que son, por eso les decía que teníamos desde las humanidades hasta los geofísicos que están viendo la composición del suelo, y todas son entidades que desarrollan iniciativas o tienen proyectos de investigación y se han involucrado en la investigación y en la colaboración y el intento de búsqueda de soluciones al problema de la desaparición en México. Las colegas de geofísica, por ejemplo, a través de estudios de composición del suelo, y de las colegas de geografía, de tecnologías eh, de georreferenciamiento, ¿no? Los colegas de geología, a través de sus diferentes programas para identificar cambios en el territorio, ¿no? Y por otra parte, la Facultad de Psicología en todo lo que tiene que ver con las consecuencias socioemocionales para las víctimas, pero también sociales en relación con el tema. Por supuesto, el Instituto de Investigaciones Antropológicas también tiene una gran tradición en antropología física, no solo antropología social, y arqueología. Y arqueología, no solo arqueología del pasado, sino arqueología más contemporánea. Entonces, yo con esto quiero justamente poner sobre la mesa que, así como definimos al problema de las desapariciones como un problema multifacético que involucra diferentes dimensiones sociales, para para abordar o poder pensar soluciones adecuadas o contribuir, ¿no? A la reflexión sobre soluciones adecuadas a la escala en la que estamos pensando, em, se requiere, como plantea el rector en su acuerdo de creación, un esfuerzo no solo disciplinar,
¿no? De una disciplina, sino multi y transdisciplinar, porque esto es fundamental. Y con esto quiero plantear eso, la envergadura de la empresa intelectual que se está proponiendo la UNAM y bueno, los desafíos que implica, pero también el, cómo, cómo nos muestra la, la vinculación y la sensibilidad, ¿no? de la institución frente a los grandes problemas sociales, que es una de las funciones de la universidad, por otra parte. Sí, sin duda, qué importante decisión de la UNAM, qué importante propuesta, qué orgullo también estar representando a la UNAM, eh, capaz de generar estos espacios de reflexión sobre los problemas más agudos del presente. em, y pensaba, y con esta responsabilidad ética que siempre ha caracterizado el quehacer universitario, ¿no? Me parece realmente fundamental el trabajo que están haciendo. Y yo lo que quería preguntarte, Karina, como para ir cerrando mi participación, es cómo se vincula el seminario con el trabajo de las madres buscadoras o de las familias buscadoras. Porque, digamos, tenemos por un lado toda una reflexión académica, teórica, intelectual, que es fundamental, porque además de ahí surgen herramientas para la transformación social. Eso ocurre y es importantísimo, pero al mismo tiempo tenemos esta gran emergencia humanitaria de gente que sale con su palita y su cubeta a remover la tierra. ¿Cómo nos vinculamos como UNAM y como seminario de búsqueda con estas personas? Muchas gracias por esta pregunta, porque creo que es clave. Em, El seminario se concibe a sí mismo, yo lo digo cada vez que me preguntan, como un nodo entre instituciones, pero también como un nodo entre las diferentes experiencias y conocimientos que hay alrededor de las desapariciones. Y entonces, esta concepción de un conocimiento dialogante, el conocimiento de la universidad con el conocimiento práctico de las familias y la posibilidad de generar un diálogo y una colaboración igualitaria, para nosotros es una responsabilidad ética, pero también epistemológica, ¿no? No podemos hoy en día pensar lo que estamos pensando, discutir lo que estamos discutiendo sin los diferentes saberes que se han generado a partir del dolor, de la experiencia, de, hay que decirlo, muchas veces la negativa, ¿no? De las autoridades a hacer su trabajo, las omisiones que estas personas han vivido. Entonces, sí, tenemos este desafío y este imperativo ético y epistemológico. Ético, pero también es cómo concebimos el conocimiento y desde dónde, ¿no? Y yo con esto, la verdad es que ya hemos tenido, para este primer año nos planteamos tres cosas muy claras para la puesta en marcha del seminario. Estamos haciendo un programa de conferencias una vez por mes, con los diferentes temas que involucran a las diferentes entidades y disciplinas que forman parte del seminario. Y hemos tenido dos y nos estamos muy
eh, orgullosas de que una parte muy importante de las personas que han participado son miembros o son familias o miembros de colectivos y que hemos interactuado y discutido, ¿no? A partir de esta concepción de el reconocimiento de los diferentes saberes que hay en relación con el tema en términos de igualdad y diferentes posiciones. Luego, va a haber una escuela de verano en, en agosto para estudiantes, justamente para orientar en herramientas muy concretas, ¿no? Porque cada vez tenemos más estudiantes que quieren investigar el tema o quieren colaborar y eso va a estar abierto. Y a fin de año, en noviembre, estamos coorganizando con otros grupos de investigación y también con el Colegio de México un coloquio para estudiantes investigadores de México y de donde sea sobre desapariciones. Nos parece que estos tres pilares un poco marcan muy bien eh, hacia dónde buscamos ir. Y lo que quiero decir es una cosa más, es que también otra parte del conocimiento, de estos conocimientos pertinentes, de los saberes, tiene que ver con la función pública, con los funcionarios públicos, con las comisiones de búsqueda. Entonces, también, ¿no? Estamos buscando, estamos generando y también en nuestras conferencias una parte importante de las personas que asisten. Son personas que están en la función pública, en comisiones de búsqueda, en fiscalías. Y bueno, justamente esta idea de nodo, ¿no? Es la idea que, digamos, es como la figura que creo que mejor nos representa. Muy interesante y sin duda será fundamental el trabajo que hacen. Antes de pasarle la palabra a Constantino para, perdón, para que cierre también su intervención, ¿nos puedes decir dónde se pueden escuchar o ver las conferencias, por favor? Bueno, tenemos redes sociales. Estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook y en X y en TikTok también, porque como hay jóvenes que afortunadamente colaboran con nosotros, también tenemos TikTok. Y próximamente ya está, vamos a tener nuestra página web que las colegas de comunicación nos están ayudando a hacer una excelente, una hermosa página web y muy funcional. Entonces, pero en redes sociales, su de búsqueda UNAM, nos pueden encontrar. En YouTube están las conferencias que ya hemos tenido dos. La primera a cargo de las doctoras Griselda Gutiérrez y Rosaura Martínez Ruiz sobre desapariciones entre lo innombrable y el traslape de violencia, se llamó, porque hubo justamente, ¿no? Pensar la desaparición, qué características tiene el fenómeno de la desaparición. La segunda estuvo a cargo de la doctora Sandra Serrano y mía sobre búsqueda de personas, burocracias y violencia, ¿no? La parte más de pensar las burocracias, pensar no tanto la decisión política al más alto nivel, que sí es muy importante, pero también esta dimensión menos visible, ¿no? Pero que es la que de alguna manera determina el día a día de las búsquedas, de las investigaciones. Y la próxima conferencia va a ser sobre identificación de personas a cargo de varias colegas
de la Escuela Nacional de Ciencias Forense, desde la odontología forense, antropología forense, lofoscopía, en fin, y luego vamos a tener otra sobre eh, acompañamiento de víctimas y después geolocalización y tecnologías. Entonces, hay un año intenso y variado, pero bueno, en nuestro YouTube y en las redes nos pueden encontrar. Muchísimas gracias. Sí, su de búsqueda.unam o su de búsqueda UNAM, y me parece que las sedes que estamos fuera podríamos ayudar, apoyar un poco, replicando o subiendo a nuestras propias redes esas conferencias y esos materiales de ustedes. Se los vamos Muchísimas a agradecer gracias. muchísimo. Yo creo que es importante porque además, pues en la parte que me toca a mí y en la que le toca a Constantino, las desapariciones, en algunos casos nuevas, pero sobre todo históricas, tienen también ya una historia también de búsqueda y de resolución que a veces ha resultado eficaz y otras veces no tanto, y también de eso podemos aprender, ¿no? Y creo que podemos hacer como una red también en esta transmisión de los nuevos conocimientos que el SU de búsqueda vaya generando. Muchísimas gracias. Constantino, yo te paso la palabra a ti para que vayamos un poquito cerrando, pero por supuesto nos vamos a quedar con muchísimas ganas de seguir escuchando a Karina, claro, pero te le dejo a ti la palabra. Muchísimas gracias. La verdad es que la gente que me conoce diría, no, pues ¿a quién le estás pasando para terminar? Porque pues no, nunca termino. Pero solo un par de cosas y cerrando con alguna pregunta. Desde luego me llama mucho la atención el énfasis, por supuesto acertado, en que se trata de problemas que no son unidireccionales, que las acciones de los estados no tampoco son unidireccionales y operan a diferentes niveles. Hoy en la mañana, revisando un periódico británico que reviso con frecuencia, el Guardian, me encontré que Canadá ha decidido eliminar la figura de observador de derechos humanos que, que se encarga de vigilar las acciones de sus empresas que operan fuera del país. Eh, Esto podría parecer una crítica horrible, puesto que Canadá tiene muchísimas empresas operando fuera, eh, que digamos con maquiladoras en otros países o extracción de minerales o de petróleo, etcétera. Parecería una crítica horrible hasta que uno piensa que y esto es una falacia lógica, bueno, ¿y nosotros de qué hablamos, no? O sea, México tiene un observador de derechos humanos para sus empresas que están en el extranjero. Entonces, el hecho de que se elimine esa figura nos puede parecer triste y puede tener relación con las desapariciones, por ejemplo, en los casos de defensores del medio ambiente, que Latinoamérica lamentablemente tiene el maldito primer lugar. Eh, pero por otro lado, el que haya existido esa figura, por lo menos hasta ahora, nos habla de una responsabilidad que ha reconocido algún Estado en algún momento y que no todos los estados reconocen. Sus empresas fuera tienen responsabilidad sobre esto. En fin, esa es una reflexión que tiene que ver con Canadá hoy y por eso la hacía. Pero tengo otra que a mí me preocupa de manera personal. Somos una universidad laica y yo siempre he pensado que la manera como eh, bueno, y yo soy ateo y siempre he pensado que la manera como la violencia social, la criminalidad impacta a las comunidades que tienen fes religiosas y las comunidades que no las tenemos.
es distinta. En tanto que una universidad laica, estamos actuando con la responsabilidad que creo que deriva de el reconocer que independientemente de si hay o no eh, las realidades que las religiones nos platican que existen, el hecho del sufrimiento es real y concreto. Nosotros los ateos pensamos que no hay ningún atenuante, que no hubo una mano que evitara el sufrimiento en el momento de los actos de criminalidad, que no hubo, o sea, que la realidad es dura, es cruda y no es atenuada por intervenciones divinas. Y eso nos obliga. Y no sé si la universidad, en tanto que una entidad laica, también por eso es más obligada. Entonces, yo te quería preguntar, Canadá es un país laico, México es un país laico, no todos los países son laicos. ¿Hay alguna relación entre cómo se tratan estos problemas de responsabilidad social y la percepción que tienen estas sociedades de estos países de si hay o no otros paliativos? Esa es una pregunta muy personal, pero me pareció pertinente porque yo no sé nada del tema y tú sí. Mira, yo la verdad es que es una pregunta que no me la esperaba, me ha sorprendido. Eh, yo lo que creo es que más que si es religioso o no religioso, la manera en que, si hay ¿qué diferencia hay entre países que se conciben como laicos o, o la religiosidad? Creo que yo la distinción que haría es entre países que tienen un compromiso con el marco internacional de derechos humanos y países que se aproximan a esto desde otro espacio. Y hay quien dice que los derechos humanos hoy son el ideal de fraternidad que sustituyó a la religión o al nazismo, o por lo menos eran, no sé cómo, cómo vamos a seguir, pero son un ideal de fraternidad que sustituye, ¿no?, al de la religión o el nacionalismo en su momento. Y creo que ahí, con diferencias, porque digo, obviamente el Estado canadiense y el Estado mexicano son estados que tienen múltiples diferencias, muchísimas, en muchas cosas, pero creo que hay algo que son dos estados que tienen un compromiso importante con la comunidad internacional y con el marco de derechos humanos. Y yo creo que eso es, no resuelve todo, por supuesto, no resuelve todo, pero da un marco para pensar, un marco para actuar sobre qué es aceptable y qué no es aceptable. Y sobre todo, un marco de acción guiado por la dignidad de las personas en el centro, ¿no? Entonces, creo que eso diría que es un punto relevante y que quizás deberíamos encon quizás, a lo mejor uno podría ver diferencias entre países que ya directamente han renunciado a este marco de derechos humanos, renunciado completamente, y otros que todavía consideran que este marco es una una concepción del mundo, de las relaciones sociales y entre estados eh, relevante y que hay que sostener porque pone la dignidad de las personas en el centro.
Muchísimas gracias, Karina, por esa última reflexión. Gracias, Constantino, por la pregunta que permitió esta reflexión que finalmente está en la base de la construcción de un seminario como este y de una propuesta universitaria como esta. Así que, bueno, con esto cerramos esta interesantísima charla. Nos volveremos a ver seguro pronto porque son temas que nos importan mucho. Muchísimas gracias a la doctora Karina Anzolavere, directora, coordinadora del Seminario Universitario sobre Desaparición, Búsqueda e Identificación de Personas, su de búsqueda. Me gusta que el énfasis esté puesto en la búsqueda más que en la desaparición. Creo que esa fue una buena elección. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu compromiso y por el trabajo que están realizando. Y muchísimas gracias al doctor Constantino Macías, nuestro director de la sede de la UNAM en Canadá. Que no sea la última actividad que hacemos juntas y juntos desde América Latina hasta Canadá. Me gusta también esa idea desde Ushuaia al Yukon, porque tenemos más cosas en común que diferencias y tenemos también que pensarlas. Y gracias a ustedes que una vez más nos acompañaron. Siempre nos hace muy felices saber que hay alguien ahí al otro lado de la pantalla con quien compartimos tantos intereses y tanta realidad. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima. Hasta luego y cuídense mucho, por favor.